grabar, todo queda grabado en el inconsciente. Profe, en cuanto al texto de esta clase de Freud, él hace mención, quiero ver si entendí bien el concepto, Vale. que o sea, la persona que tiene el sueño, ¿no? Es la única que tiene la respuesta a lo que sería el centro de ese sueño, a lo que sería lo reprimido inconsciente. No, de nuevo, perdón porque no entendí, me distraje un segundo, perdón. Perdón, que la persona, el soñante, es el único que tiene la capacidad de interpretar ese sueño, que es el único que tiene la respuesta a ese sueño. O sea, el psicoanalista es quien acompaña en ese proceso y a veces hasta orienta hacia dónde buscar la respuesta a ese sueño. Pero que el único responsable, no responsable, sino que el único que puede interpretar ese sueño es el que lo padece. Exactamente. El único, el que tiene... ¿Por qué? Porque es una frase que alguien ya en las citas puso. El soñante en todo caso cree que no sabe, pero sabe cuál es el sentido de ese sueño. En todo caso, es el trabajo a realizar el develar ese contenido del sueño, ¿no? Ese es un saber que no es traducible, es decir, no es un saber que otro puede venir a traducir, sino que solo puede ser leído por el soñante, digamos. En todo caso, y eso, por eso, esa es la cuestión, lo que yo quería traer hoy para esta clase, de pensar cuál es la relación qué hace el psicoanálisis con el saber, ¿no? Entonces, les di este texto de Freud en donde es muy claro, es algo que ya venimos comentando, así que mucha novedad no hay, pero no importa, me parece importante, que el saber es del analizante, no es del médico. No es le digo médico porque Freud todavía usaba ese término, ¿no? Porque los primeros psicoanalistas eran médicos. El saber es del que viene a hacer el trabajo de analizarse, el trabajo de ser paciente, ¿no? En cambio, entonces, la pregunta que surge ahí, y que me parece una pregunta que es interesante para el psicoanálisis y también para otras disciplinas, es, y entonces, el psicoanalista, ¿qué hace? ¿Tiene un saber el psicoanalista? Para mí sí, tiene el saber de poder guiar a esa persona, que esa persona encuentre su saber del sentido de ese sueño. Es lo que yo más o menos interpreté. No sé si se entiende. Porque yo sola no podría interpretar el sueño sin que el psicoanalista pueda guiarme en el sentido. No sé si estoy orientada o no. Mira, Profe, sí. perdón. Para mí entender puede ser que el psicoanalista te ayuda digamos, a llevar al consciente lo que tu inconsciente por ahí tiene reprimido, guardado, entonces que vos lo analices conscientemente, que lo raciocines. Claro, el psicoanalista es quien te guía, pero la verdadera respuesta la tiene la persona que lo sueña. Bueno, acá insiste la cuestión de la guía, ¿no? Y me parece que está bueno para pensarla y hasta para cuestionarla también. Porque yo estoy de acuerdo con ustedes, si no, no trabajaría lo que trabajo, que para determinados, que es necesario que exista un otro para producir una interpretación, no es que alguien pueda interpretarse a sí mismo. El tema es qué lugar ocupa ese otro. Y como decía Lorena, yo creo en relación al saber en psicoanálisis, y esta es mi opinión y mi lectura, después vamos a avanzar, si tenemos tiempo avanzaremos con el texto de Rancière a ver qué dice él al respecto. Un primer momento del análisis efectivamente se basa en esto que vos decís, Lorena. El que va a un análisis, el paciente que va a un análisis, tiene que suponer, porque si no, no funciona, supone que ese otro al que le habla sabe algo, al menos algo mínimo, con lo que lo va a poder ayudar, que lo va a poder guiar para conocer su inconsciente, interpretar sus deseos o lo que fuera, lo que venimos charlando. Pero yo quiero subrayar que
lo importante... A ver. Sí, está buenísimo, Guido, tu aporte. Cambia el paradigma del portador del saber, tal cual. Pero sigo con la idea que traía. Me distraje, perdón. Bueno, ese primer momento es necesario. Pero yo diría esto, más importante que el analista sepa realmente guiar al otro, es esto primero, que es que el paciente suponga que el analista sabe. Digo, más importante, porque psicoanalistas somos muchos somos muy tontos y no sabemos nada, en verdad, pero lo que es necesario para que funcione un análisis es que el paciente le suponga un saber al analista. Esto es un término lacaniano también, ya que estoy lacaniano, pero es... Entonces debería ser como el paciente le da es como que el paciente le da un supuesto poder del saber al psicoanalista. Exacto. Y eso sucede en general, ¿no? Cuando uno va a ver a cualquier profesional, hay un primer momento en que uno tiene que... lo primero se tiene que generar esa confianza de, bueno, este tipo... Vas al mecánico. Lo primero, medio incómodo, bueno, hasta que le confías en que sabe hacer su trabajo, entonces le confías el auto, ¿verdad? Cuando vas al médico también, si te parece un chanta, te vas, si te da confianza, bueno, ahí te pones a su disposición. Bueno, ese es un primer momento necesario para un análisis. Que el paciente que viene, la persona que viene, confíe, es decir, que suponga que el analista sabe algo de lo que le viene a decir. ¿Por qué es importante eso? Para que esa persona, cuando va a hablar, bueno, crea que tiene un destinatario sus palabras, que esas palabras tienen un valor y que el otro les va a saber dar un valor. Entonces, más importante que realmente sepa mucho el analista, es muchas veces que el paciente le otorgue ese saber al analista. Cuenta la historia del psicoanálisis. Freud, y creo que ya lo he dicho en otras oportunidades, Freud siempre dice que para ser psicoanalista lo primero que hay que hacer es psicoanalizarse, ¿no? La pregunta que surge es, entonces, ¿Freud cómo se hizo psicoanalista, si fue el primer psicoanalista? ¿No? ¿Analizó? Se analizó, pero ¿cómo? Si no había otros psicoanalistas. Analizaba sus propios sueños. Su propio pensamiento. Claro, él decía que hizo un autoanálisis, pero lo interesante en la historia de psicoanálisis, lo que muestra es que en verdad el análisis de Freud estuvo siempre con un amigo, tenía un amigo al que le escribía cartas y iba haciendo como un análisis epistolar. Y a este Fliss Freud le otorgaba como mucho saber, como que la tenía muy clara sobre el tema. Entonces ahí pareciera que funcionó un análisis. Después este Fliss demostró que estaba bastante loco, que tenía unas ideas muy particulares sobre la psiquis, pero Freud en primer tiempo le dirigió toda su atención a este médico, y le escribía cartas muy íntimas, cortándole las dificultades que iba teniendo, y así transformó lo que podríamos decir el análisis de Freud, que fue con este amigo. Lo importante es esto, que Freud suponía que esa persona tenía un saber y que lo podía ayudar a guiar. Hago esta distinción que es más para el campo de los psicoanalistas, y para todos en general, cuando viene un alumno, todos los que van a ser docentes, los alumnos creen, si seguramente ustedes tengan el mismo engaño, cuando que un docente empieza a hablar, lo primero es, vamos a suponer que sabe, ¿no? Bueno, y está bien que eso suceda, porque si no, ¿por qué escucharíamos a cualquiera que les habla una hora? No dan ganas de escuchar a alguien. Entonces, el docente también supone que tiene un saber. Lo importante en todo caso, eso tiene que estar, porque sin esa magia es como que se ve el truco, digamos, ¿no? Pero es importante también para el docente, para el analista, para cualquiera que tenga que transmitir, La confianza. la confianza, claro, pero habla de la voluntad, el segundo texto. Yo lo que vi entre los dos, como que la premisa es que el paciente o el estudiante, lo más importante es la voluntad que tiene uno de cambiar y el otro de aprender. Y también, En la parte cuando le da el texto a los holandeses,
ahí se sorprende de la voluntad que tenían los pibes de aprender en realidad, más que él de enseñar, superaba lo que él quería enseñar. Completamente. Ahí lo que Rancière destaca en su anécdota, que ahora se las cuento para los que no la leyeron, es el deseo o la voluntad, él usa la palabra voluntad, de aprender, ¿no? Digo, eso tiene que estar. Yo creo también, y que Rancière no lo trabaja tanto porque no es su tema de interés, que es necesario que haya una persona, un otro, que encarne ese lugar, que esa voluntad esté dirigida hacia alguien, en general que es necesario que se le suponga un saber. Lo que sí tiene que estar el analista, el docente, es que ese saber no existe realmente, no tiene que existir realmente, sino que lo que importa realmente es la voluntad del otro. Y en todo caso, darle un lugar y recibir esa voluntad. Y darle valor a esa voluntad. Y no creer... Otorgarle el poder, profe. Otorgarle el poder al otro. Ni siquiera otorgarle. No el poder, sino otorgarle el sentido de saber. Reconocerle el valor y el poder al otro. Entonces, si uno cree que es importante lo que uno sabe, bueno, está complicado, ¿no? Reconocer al otro como el acompañante o como guía, como el que acompaña en el camino del saber. No entiendo. No, a ver. Del paciente, por ejemplo, reconocer la guía y el acompañamiento del otro, sí, desde su sabiduría. Los que hayan hecho terapia, si no, y seguramente muchas hayan tenido terapias fallidas, porque ¿quién no ha pasado por una terapia, por un análisis fallido? Cuando un paciente no confía en su analista, se cae, chao, no se sostiene más. No a mí me pasó en una ocasión de ir a un psicólogo y en varias ocasiones no generamos ese vínculo y no avanzaba porque yo no permitía que tampoco sucediera ese avance porque no había conexión entre... Claro, si vos no das ese lugar de confianza, que yo prefiero llamarlo lugar de saber, porque la confianza a veces es, no sé, me parece menos precisa, pero bueno, que genera confianza el saber, digamos. Si no hay un otorgar eso, no hay posibilidad de que avance un análisis. Es necesario que vos vayas y hablás a otro y creas que ese otro te está escuchando y que te va a aportar algo. Entonces, un primer momento de psicoanálisis. ¿Cuándo termina un psicoanálisis? ¿Cuándo se cae el psicoanálisis? ¿Cuándo se interrumpe el psicoanálisis? ¿Para bien o para mal? ¿Porque es el final o porque es el sentido? Cuando el analista deja de ocupar ese lugar para el paciente. Cuando el analista ya es un chabón más, una mina más, un pibe más, cuando ya deja de ocupar ese lugar, se termina. A veces se termina de mala forma, porque el analista deja de ocupar ese lugar y pasa a ocupar el lugar de la madre, el amigo, que son otros lugares, y también esos son lugares problemáticos. Pero por esto de hecho, por eso no se puede, de hecho, por eso un profesional no puede atender a un familiar, a alguien que tenga un vínculo. Sí. Se pierde el enfoque de lo que sería la sesión o el acompañamiento. Sí, porque además tenemos que entender que para un psicoanálisis es necesario poder hablar de todo, levantando cualquier barrera También puede ser que también no atienden a dos de la misma familia, digamos. A mí me pasó que yo fui a psicoanálisis cuando me separé y quería a mi hija con mi psicoanalista y me dijo, dos de la misma familia tampoco se pueden atender, digamos, porque no podría hablar con mi hija algo y sabiendo que, bueno, la idea que yo comentaba los problemas que tenía ella y después ella comentara los problemas que pasaba conmigo y atender a las dos y ser, digamos, claro, eficaz con las dos, digamos. Hay corrientes psicológicas que sí trabajan de esa forma, ¿eh? Hay psicólogos que sí trabajan de formas vinculares. Sí, como un terapeuta de parejas. Claro. De parejas sí, pero a veces también hay cuestiones más familiares, de terapias vinculares. Sí. Un análisis, un psicoanálisis, en general no. Ana, me pregunta, ¿alguien termina de psicoanalizarse alguna vez? Hay un texto de Freud que te recomiendo, se llama Análisis terminable o interminable, análisis finito o infinito. Ahí Freud trabaja ese problema. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Sí, yo, profe, porque no llegué a copiarlo. Usted dijo que
Cuando se interrumpe el psicoanálisis es cuando se deja ocupar el lugar. ¿Qué lugar? Acá es el lugar del saber. El lugar de saber. El lugar del saber Gracias. que se pone al psicoanalista, ¿no? Y ese es un buen fin del psicoanálisis también. Como, que ya no se requiere, ya ese otro que ocupaba ese lugar de guía supuestamente o de orientador cae. Bueno, una persona puede no necesitar más a alguien que ocupe ese lugar, por ejemplo. Pero serían, no necesariamente que creemos que esa persona no sabe nada, sino que no necesitamos ya de su guía. No que pensemos que es un bobo, pero sí que... Claro, que ya no necesitamos ese acompañamiento, que Sí, podemos manejarnos mejor por ahí, no mejor, pero por ahí más solo. igual en general cuando se cae alguien del lugar del saber, también suele ser algo fuerte y pueden aparecer también como cuestiones del estilo de desconsideración, de pensar que el otro ya no sirve, un montón de cosas. Porque lo que importa es que cae el lugar del saber y en todo caso ya se tiene una confianza, una relación diferente con el propio saber, ¿no? Se genera una relación diferente con el propio saber. Igual, Profe, pero, perdón, si no se reconoce tal saber, ¿no? Entre el psicoanalista y la otra persona, sí, ¿qué pasa? no hay análisis, no hay terapia, no hay psicoanálisis. No se produce nada. Ah, gracias. Como por Ahí me quedó más claro. acá, bueno, ustedes muchos se anotaron una materia, ¿no? Entonces tienen que cursar. Habrá algunos que les parezca que interesante y otros les parecerán que diga una pavada tras otra. A los que les parezca que digo algo interesante, les servirá, les quedará algo. A los que les parezca que diga una pavada tras otra, no se va a producir enseñanza. Van a cursar una materia, van a probarla seguramente, pero no se va a haber producido un hecho de aprendizaje, digamos, de enseñanza, ¿no? Como eso se requiere. Por eso les cuento la anécdota de Rancière, porque es linda, y así la puedo usar de ejemplo. Rancière elige un caso de un francés, era, ¿no? Sí, de un francés que había tenido una vida muy, ¿cómo decirlo? Una vida muy rica, había sido profesor, había estudiado, no sé, letras, había estudiado, quizás estoy inventando un poco, pero no importa. Que había sido militar, había sido elegido diputado, y ya de grande es expulsado de Francia por un nuevo gobierno y encuentra cobijo en los Países Bajos, es Holanda, ¿no? El rey de Holanda le da cobijo a este profesor que había sido expulsado de Francia. Y como muchas veces ha pasado en la larga historia, cuando alguien es recibido en un país en estas condiciones, se le otorgó un cargo de profesor como para que pudiera solventar su vida y pasarla de la forma más tranquila posible. En este contexto, un hombre que estaba viendo esta situación se encuentra que recibe a algunos alumnos que, ¿qué pasa? Que no hablan francés. Sus alumnos no hablan su idioma. Y él mismo no habla para nada holandés. Ustedes saben que además el holandés es un idioma complicadísimo, no se entiende nada. Si el alemán es difícil, el holandés directamente es imposible. Entonces, frente a esta dificultad, dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer para enseñarle a la gente en la cual no hablo el mismo idioma? Imagínense ustedes que yo no hablara castellano, ¿qué estaríamos haciendo acá? Sería un circo. Sería dificilísimo. Bueno, lo que se le ocurre a esta persona, porque sus alumnos estaban ávidos de conocimiento, de aprender, fue, lo único que se le ocurrió es, les dio a cada uno un libro, que es Telémaco, era la obra de Telémaco, que era una versión bilingüe, francés-holandés. Y les dijo a los alumnos, bueno, vayan y léanlo, y después, cuando estén por la mitad, léanlo en holandés y francés, y cuando estén más o menos por la mitad, háganme un pequeño resumen en francés, o sea, en el idioma que ellos no manejan. Gente que no sabía francés tenía que hacer un resumen en francés de la obra. Para su sorpresa, Jacotot descubre que esperaba que le viniera cualquier cosa. Imagínense si yo le digo, para dentro de un mes, tráiganme un resumen en holandés
de Martín Fierro. Y les digo suerte, no les explico nada más de cómo funciona el holandés. Bueno, ¿qué esperaba Jacotot? Que los alumnos le entregaran cualquier cosa. O sorpresa, se encuentra con que los trabajos están muy bien, en general. Que es lo esperable, que no hay más errores los esperables que alguien que está aprendiendo una lengua. Entonces, ¿qué descubre? ¿Cuál es lo que quiere transmitir Rancière con esta anécdota? Dice que lo importante, entonces ahí, que el gesto de Jacotot lo que descubre es lo innecesario de las explicaciones para aprender un conocimiento nuevo. Él dice que las explicaciones en general están más al servicio de mostrar una diferencia, una simetría en las relaciones. Es decir, todas estas explicaciones que yo les doy, por ejemplo, ¿qué producen? Que yo quede puesto en el lugar de que yo sé un montón de cosas y ustedes no saben, ¿no? Entonces lo que dice Jacotot es, con la experiencia de Jacotot, es alguien para aprender no necesita de explicaciones, sino que requiere de su voluntad, de su trabajo. Y da el ejemplo de, lo primero que aprendemos todos, los seres humanos, es una lengua sin que nadie nos la explica. ¿Cómo la aprendemos? Habitándola, viviéndola. Escuchamos que nos hablan, nos dicen cosas, y con nuestra propia inteligencia, bueno, vamos aprendiendo una lengua y bastante bien la aprendemos. Eso es lo que recupera Jacotot, es esto, como ubicar que en general la explicación, no es necesaria la explicación para el aprendizaje. Al contrario, muchas veces lo que hace la explicación es someter al otro a las ideas propias. Por eso yo algo que siempre les insisto, que yo acá puedo decir un montón de cosas, pero lo que tiene que importar para cada quien es su propia lectura. Y es más, muchas veces ustedes, en este ejercicio que hicimos de tomar citas, yo a algunos les preguntaba, ¿por qué pusiste esta cita? No porque esté mal, sino porque yo no entiendo. Entonces, que me lo tienen que explicar a mí. Digo, lo que dice, lo lindo de esta anécdota es que lo que dice Rancière es que hacer comprender a los otros no es una forma de aprendizaje, sino es una forma de atontamiento. ¿Por qué? Porque lo que hace a veces, lo que hay que estar advertidos, es que cuando uno le explica al otro, a veces lo que hace es no permitirle pensar por sus propios medios. Pero lo está limitando. Cuando uno le da una estructura, uno lo deja salir de esa estructura. Ya es una doctrina más que una enseñanza. Bueno, eso es lo que dice. Acá yo tengo una frase de Rancière que dice: la enseñanza sin emancipación es atontamiento. O sea, enseñar sin considerar que el otro se emancipe de las propias explicaciones es atontamiento. Uno podría decir también sometimiento. Sí, porque si la otra persona, si nosotros le enseñamos algo a una persona y la otra persona no dice sus propias ideas, se va a quedar con las nuestras o con las que le digamos. Tal cual. Bueno, y eso es fundamental en un análisis, ¿no? Que el analista ahí no esté en el lugar de dar explicaciones, ¿no? Sino que esté en el lugar de poder escuchar las explicaciones de los otros. Darle lugar al trabajo de los otros. Por eso yo ponía en la clase introductoria el chiste que hacemos los psicoanalistas siempre, que nosotros hacemos un trabajo, que a nosotros nos pagan, en verdad, que nosotros recibimos unos honorarios, un salario, para que los otros hagan los trabajos. Esa es la particularidad que tiene un psicoanálisis. Las personas nos vienen a pagar para hacer ellos mismos el trabajo. Bueno, pero mismo cuando leemos los primeros textos de Freud, que él habla de las primeras pacientes como que él le explican de que ellas necesitan hacer catarsis. Y él, en vez de poner una postura ¿cómo se dice?, autoritario y decir, no, yo soy el que sabe, le dio lugar y aprendió de sus pacientes. Claro.
completamente. ¿no? Sí. Yo pienso un poquito lo mismo de la enseñanza, ¿no? Acá el que más aprende seguramente sea yo, porque cada vez que hablo soy como el que más habla y reflexiono mucho, debo ser, quizás sea el único que esté aprendiendo acá, no sé, espero que no, pero digo, el lugar muchas veces, el lugar de la enseñanza está bueno pensarla como un lugar de no saber, es decir, un espacio para aprender, ¿no? Para aprender. Y yo creo que es una forma que puede permitir el encuentro de deseos de aprendizaje. Es decir, no tanto, bueno, después hay estructuras armadas, la universidad tiene su profesor y los alumnos, ¿no? Tampoco, no sé, no voy a hacer ninguna revolución al respecto, pero más allá de los lugares establecidos por una estructura determinada, la enseñanza se produce, Rancière lo dice, cuando hay un encuentro de voluntades. En términos psicoanalíticos, hemos de decirlo cuando hay un encuentro de deseos de aprendizaje, que eso puede producir. Y un psicoanálisis también. Tiene que ver, para cuando se produce un análisis hay un deseo de analizarse los pacientes y hay un deseo del analista. El analista tiene que desear ahí que se produzca un análisis también. En ese punto, por más, bueno, es muy específico, no me quiero meter. ¿Algún comentario, algo para así me callo yo un poco la boca? Sí, yo quería sumar que a veces los alumnos también le pueden enseñar a los profesores o hacerle repensar algún otro pensamiento distinto al que tenían antes. Completamente. Sí, yo creo que si el docente no está en posición de aprendizaje, difícilmente puede enseñar nada. En todo caso puede adoctrinar, pero difícilmente enseña. ¿Vieron? Yo les puse una fotito que en la portada de la clase de hoy, que es un fragmento de una película de Truffaut, que es El pequeño salvaje. No sé si alguno la vio, es un clásico del cine francés, es muy linda, si quieren véanla, es un poco más lenta que las películas actuales obviamente, pero es agradable, que cuenta la historia de un niño que había nacido entre lobos, y bueno, y cómo el pasaje a la civilización, y cómo lo quieren acomodar en la civilización, ¿no? Profe, perdón que lo interrumpa, en pedagogía, en el cuatrimestre anterior, nos mostraban un fragmento, cuando hablábamos de la escuela, de la educación, de la enseñanza y demás, de cómo somos animales que venimos sin información, que nos terminamos adoctrinando en la sociedad donde vivimos. Pero tiene otras enseñanzas, como la forma de comer, el tema del calzado, estaba acostumbrado a andar descalzo, a la sensación esa, es muy interesante. Sí, completamente. Acá, además, en esta película se ve un niño ya crecido, que ya tiene sus hábitos, y cómo intentan cambiar, cómo el esfuerzo de cambiarlos para amoldarlos a otro tipo de educación. Entonces la imagen que yo le puse está agarrando las piernas y le está queriendo enseñar a caminar de una determinada forma, ¿no? Como para ajustarlo a la normativa de la época. Que no lo digo como algo malo necesariamente, yo creo que la educación tradicional es necesaria también, pero bueno, que tiene esta función también, ¿no? De ajustar a determinadas normas sociales. Y bueno, que no necesariamente eso es lo mismo que la enseñanza. Todos tenemos que aprender cosas básicas para, bueno, vivir en sociedad, pero después está la enseñanza y la puesta en juego de la inteligencia de cada quien para resolver los determinados conflictos. Y el psicoanálisis, como otras disciplinas, como la pedagogía también, que se cambió mucho en el último siglo, por decirlo de alguna forma, creo que pueden hacer un aporte al respecto. Entonces, pero no es tan fácil. Lo que yo quería trabajar también es que no es lo mismo que no haya otro que nos explique las cosas, que nos diga cómo son, que ser autodidacta. Porque a veces se confunden, entonces cada quien se arregla solo, ¿no? Entonces cada uno lee su libro y aprende. No está mal eso, puede ser, pero no es lo que yo quiero transmitir, y no así funciona un psicoanálisis, porque para mí es importante que el aprendizaje se dé en el encuentro de deseos.
Profe, pero ser autodidacta no depende de las capacidades de cada persona. Yo creo que no existe tal cosa como ser autodidacta. Digo, porque uno puede leer libros solo, en su casa, pero en general esa lectura está en relación a otros con los que uno habla, con los que uno piensa, con los que uno se entusiasma. Yo desconfío de la idea de autodidacta, porque uno necesita pensar con otros. El autodidacta de hoy es el que se la pasa mirando tutoriales, o sea, que es la clase de alguien más. No es que agarra un instrumento y de la nada lo empezó a tocar y a descubrir notas por su cuenta. Claro, y además, por más que agarre el instrumento y todo, las notas por su cuenta, probablemente también quiere tocar esa música para alguien. Hay alguien que le genera, hay un otro que produce ese deseo, en cual está relacionado el deseo. El deseo, ya que hablamos tanto hoy, el deseo nunca es individual y algo solitario. En general está en relación a los otros. Está en relación al otro. Les doy otra frase de Lacan, que es: el deseo es el deseo del otro, dice Lacan. Pero bueno, esas las tiro. Porque también algo que yo, esto les hago un comentario a título personal, vieron que a veces está la idea de que para entender las cosas hay que comprenderlas, hay que poder explicarlas, que es una vía, ¿no? Para adquirir el conocimiento hay que ir entendiéndolo, ¿no? Entonces, hay que acompañar el proceso de aprendizaje entendiendo paso a paso y pudiendo comprender cómo se llega a un resultado. Yo creo que también hay otras formas de aprender que tiene que ver con la incomprensión. Es decir, cuando recibimos algo que no entendemos para nada, que nos deja confundidos, creo que también es un método de aprendizaje, porque eso que nos deja confundidos, que nos deja idiotas, que nos deja así sin entender nada, puede ser un gran motor para que uno se ponga a intentar descifrarlo. Es otro, bueno, pero yo igual me metí con cualquier cosa. Bueno, ¿qué más? Más comentarios. Hoy ya no quiero decir más nada. Ah, se corta. Bueno, ahora igual retomamos, ¿eh? Un poquito. Profe, yo me despido porque me tengo que ir, Bueno, pero bueno, si siguen, la veo la próxima. dale, buenísimo. Ahora Por seguimos. favor, sigan hablando. Hasta las 5 seguimos. Si quieren, si hay cosas para decir. Ahora nos reconectamos.